Yo creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿no? No lo estoy viendo. Ah, sí. Sí, está. Nunca la dejamos de ver en realidad. Sí, me imaginé, porque vi que quise poner presentar y ya estaba presentando, pero bueno, no pasa nada. Vale. No hay nada que esconder. Bueno, en el caso del ejercicio 4, que vamos a resolver ahora, a diferencia del ejercicio 1 y del ejercicio 3, nos encontramos con un caso de detección y recupero. El algoritmo, en la forma de ser ejecutado, digamos, es similar, pero no persigue el mismo fin. Entonces, vamos a tener que hacer un análisis distinto sobre los datos que vamos a ir obteniendo, ¿no? Primero lo que vamos a encontrarnos es que tenemos un estado de un sistema en un momento dado que está representado por las matrices que da el ejercicio, ¿no? Este estado representa un momento en el que hay ciertos procesos ejecutando con recursos asignados y se nos pregunta si en este momento T0 existe o no existe un deadlock. La gran diferencia con el algoritmo que aplicamos antes es que teníamos una posible asignación de recursos o un nuevo pedido sobre un recurso para ser asignado. Nosotros hacíamos una simulación para ver qué pasaba si nosotros asignábamos ese recurso o ejecutábamos esos procesos con ciertas secuencias determinadas, para ver si podría o no ocurrir un deadlock. Acá el panorama es totalmente distinto. Acá vamos a buscar si en este momento, si paramos el sistema, ponemos en modo debug, en un breakpoint, digamos, y vemos todo el mapeo de todos los procesos, todos los recursos asignados y la forma en que se asignaron. Vamos a tratar de determinar si con esto podemos inferir si hay o no un deadlock, ¿no? Como digo, si bien las conclusiones son distintas y parten de estados distintos, la forma de ejecutar el algoritmo es similar. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que tenemos un grafo de asignación de recursos que nos va a servir como dato. Esto lo voy a decir ahora, después lo voy a repetir 20 veces, tal vez acá y tal vez durante la cursada, lo que con Esteban también lo van a escuchar, que es que el grafo por sí mismo no puede justificar la resolución de ejercicio. Cuando haya un ejercicio en el que solicitemos diagnosticar si existe o no existe un deadlock en un momento determinado, no diagnosticar, perdón, confirmar si existe o no existe un deadlock, el grafo por sí mismo no representa una justificación suficiente. Es como cuando en análisis o álgebra se aclaraba que el graficar una función o ciertos datos no eran suficientes para justificar el ejercicio, había que resolverlo de forma analítica. Acá es lo mismo, pero igual un grafo nos da información que puede ser útil a la hora de hacer el análisis, ¿no? Entonces, si nosotros hiciésemos un grafo, podríamos determinar visualmente tal vez si hay espera circular o no, y con eso darnos una idea si puede estar ocurriendo un deadlock en un momento determinado o no. El grafo va a tener dos tipos de componentes. Uno van a ser los procesos, que los dibujamos como círculos, otros van a ser los recursos, que los dibujamos como rectángulos, y un conjunto de aristas, que son las asignaciones o las peticiones. Esto lo digo ¿por qué? Porque si uno tiene una idea de cómo era el grafo más o menos, puede inferir de que un proceso que no tenga recursos asignados a sí mismo no va a ser nunca parte de una esfera circular, porque no va a tener ninguna arista, digamos, que llegue desde un recurso desde ese proceso. Entonces nunca puede ser parte de un deadlock. Con ese ejemplo visual, que después lo vamos a ver más en detalle, quise empezar el ejercicio porque, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de casos es ver cuáles son los procesos que en este momento no tienen recursos asignados. Porque seguramente no van a ser parte del deadlock, ¿no? Entonces veamos los datos que tenemos. Tenemos los recursos totales del sistema, tenemos las peticiones que están haciendo los procesos en este momento, tenemos la lista de recursos que ya se asignaron. Como verán, acá hay una pequeña diferencia en las matrices, ¿no? En el ejercicio 3 teníamos una matriz de peticiones máximas, que era
un dato que nos decía cuánto va a ser el máximo de recursos que cada proceso va a utilizar posiblemente en un momento dado. En este caso, tenemos las peticiones actuales, son los recursos que los procesos están necesitando en este momento. Y a su vez tenemos recursos que ya fueron asignados a ese proceso. Y tenemos que ver si estamos en un estado en el que, como decía, ocurre un deadlock. No son los mismos datos, aunque sean similares, aunque procedan de fuentes similares, y se resuelve de forma similar. Entonces, como bien dije, busquemos algún proceso que no tenga recursos asignados, porque estamos seguros de que ese proceso no va a ser parte de la espera circular, por lo tanto no puede ser parte de un deadlock. Y nos encontramos con que el proceso 2 no tiene ningún recurso asignado. No vamos a hablar de las peticiones actuales por ahora, después vamos a volver sobre esto. Pero en el caso de P2, como no tiene recursos asignados, vamos a directamente eliminarlo del análisis. Y la idea es decir, ok, lo descartamos, de hecho vamos a descartar también este, ¿no? Vamos a poner este asterisco para explicar por qué lo descartamos acá. Está descartado. Se ve, ¿no? No me pregunté si se ve toda la pantalla, pero estimo que sí. Sí, sí. Se ve, se ve. Okay. Es por esto mismo, que acabo de decir. No se puede, un proceso que no tiene recursos asignados no puede ser parte de un deadlock porque no es parte de una espera circular. Entonces lo que hacemos es, básicamente, ejecutar los mismos pasos, o muy similares, que ejecutamos en los otros ejercicios. Copiamos el vector de recursos disponibles en un tiempo igual a 0, supongamos, y tratamos de ver cuál de los pedidos podemos satisfacer. Fíjense que en este caso las matrices quedaron como al revés. Tienen que fijarse bien el nombre de cada una, ¿no? Acá no vamos a restar una vez que hagamos la asignación de recursos asignados, sino de peticiones actuales. Peticiones actuales viene a ser el equivalente a la matriz de recursos asignados en este caso, que hacemos la resta. Por ahí bien podríamos... sí, recursos a ser asignados. Perdón, estoy confundiendo, de necesidades. Que ahí vamos haciendo la resta y vamos sumando. Entonces acá, lo que vamos a hacer es ver, con estos recursos disponibles, cuál de las peticiones de la matriz de peticiones actuales podemos satisfacer. Entonces vamos a tratar de ver en cuáles tenemos recursos, ¿no? Necesitamos, para satisfacer a P1, una instancia de cada recurso. Esto no se puede cumplir porque no tenemos instancias de recursos desde el 1 al 3. P2 no forma parte del análisis, por lo que ya dije, aunque P2 tenga peticiones, no forma parte del análisis. En el caso de P3 tampoco puedo satisfacer nada porque P3 me solicita instancias de R1 y de R2 y no tengo disponibles en este momento. Entonces lo que voy a poder resolver solamente en la primera instancia es asignarle los recursos a P4 y continuar con el algoritmo. El paso es exactamente el mismo. Lo que hacemos es calcular la nueva matriz de recursos disponibles sumando los recursos que liberó P4, que son los asignados que tiene acá. Entonces lo que voy a hacer es sumar un R3 acá, porque dice 0010 más 0002. Acá le pongo que finaliza P4 y libera recursos, ¿no? De recursos asignados. Acá, bueno, acá voy a poner el orden de ejecución porque me interesa siempre que quede claro para que no haya menos confusión. Hasta acá no es muy distinto a lo que ya vimos, ¿no? Voy a tachar P4 de paso. Ahí va, listo, finalizado P4. Elegimos entonces el siguiente, entre P3 y P1. Vamos a ver con cuál nos quedamos. Tengo 0012. No puedo asignar la P1 porque P1 necesita recurso 1 y recurso 2, una instancia de cada uno. Y me pasa lo mismo con P3. Entonces, no puedo continuar. No voy a poder calcular una nueva matriz de recursos disponibles porque quedamos en el paso anterior. Y vamos a llegar a un nuevo tipo de conclusión. En realidad vamos a
a dos conclusiones que van a ser similares, ¿no? Primero, P1 y P3 no van a poder ejecutar según este algoritmo, porque no hay manera de asignar los recursos a ninguno de los dos. Para que... No, yo señalé mal. La asignación se compara esto con las peticiones actuales. Eso es para ver si pueden satisfacer con estos recursos estas peticiones. Yo señalé, en este caso, recursos asignados, pero estaba mal. Entonces no puedo hacer ninguna de las dos por el mismo motivo que mencioné antes. Entonces, el algoritmo finaliza en este punto. Y la conclusión es que P1 y P3 no pueden continuar la ejecución del algoritmo, entonces se encuentran en deadlock. Voy a poner la conclusión acá. Y voy a marcar unas cosas importantes, ¿no? de este análisis que vamos a hacer. Primero, que estos procesos están en deadlock. O sea, en este momento existe el concepto de deadlock en la memoria del sistema, digamos, está ocurriendo. No es que podría ocurrir o es un estado inseguro o algo por el estilo. Luego que, eventualmente, P2 no va a ser nunca parte de ese deadlock, aunque no quiere decir que esto que haya ejecutado, lo mismo que P4. Porque el algoritmo este también es como que trata de simular una ejecución para ver si terminan o no terminan. Entonces, si terminan, no hay deadlock, pero si no terminan, hay deadlock. Lo que vamos a hacer ahora es mostrarles un grafo de la asignación de recursos que hemos copiado. Esto deberían hacerlo, como decía antes, una vez finalizado el ejercicio, con los datos disponibles en esta matriz antes de haber hecho la asignación. Esto es muy importante. Muchas veces hemos encontrado casos en que se resuelve el ejercicio y se realiza el grafo solamente con P1 y P3, digamos. Y eso está mal, porque estaríamos ahí creando un grafo para un estado que no es el real. El estado real es este, y no se modifica. Lo que pasó acá fue, como decíamos, la simulación. Y si, por ejemplo, yo actualizo las matrices luego de este punto, los valores serán distintos, entonces el grafo va a ser distinto. El grafo que corresponde a este estado tiene que estar basado siempre en el estado inicial. Acá voy a pegar el grafo, a ver si me deja pegarlo. No me deja pegar, a ver si puedo arrastrar. No puedo arrastrarlo. A ver. Acá sí. El spreadset no es muy amable con los grafos, me parece. Y con los No, gráficos. pero tengo un plan B. Ahí va. Ahí ven, ¿eh? No, sí, no. La tecnología está hecha al servicio de la humanidad, pues. Ahora sí, hay que saber usarla más. Bueno, ese es el grafo que corresponde al estado inicial. Si validamos cada una de las asignaciones, vamos a ver, por ejemplo, estas son las peticiones actuales, a ver si lo puedo. Voy a mover esto de acá, voy a poner en otro lugar así. Perdón, una pregunta. ¿El grafo lo armaste en base a qué matriz? A estas cuatro matrices que están acá. En realidad, estas dos matrices y dos vectores para ser más estrictos, pero a estas cuatro matrices que están acá. Y ahora vamos a verificarlo. Primero, los recursos R1, R2, R3 y R4 son las cajitas, ¿no? Los diferentes rectángulos. Como son totales, a cada uno le pongo la cantidad de puntos, digamos, por cada recurso que hay asignados. R1 tiene 2, R2 también tiene 2, R3 tiene 1 y R4 tiene 2. En cuanto a los procesos, también hay 4, los dibujamos en forma de círculo. Y lo que resta por hacer ahora es empezar a marcar las diferentes asignaciones que ya existen y las peticiones de cada uno. Entonces, uno separa en P1, acá, separa en P1, y tiene que dibujar una arista saliente de P1, una flecha saliente, por cada petición hacia cada recurso, y una lista entrante o una flecha entrante por cada recurso asignado. Entonces, con P1, por ejemplo, si vamos a simular estas cuatro, o a graficar, mejor dicho, estas cuatro asignaciones,
le vamos a indicar que, perdón, peticiones o asignaciones, le vamos a indicar que P1 necesita una instancia, como está acá, de R1, tiene flechita, que es esta, una instancia de R2, que está en rojo, después veremos por qué, una instancia de R3 y una instancia de R4. A su vez tiene dos recursos asignados que son una instancia de R1 y una instancia de R2. La instancia de R1 asignada es esta, que es la que va desde el recurso hacia el proceso, y la instancia de R2 asignada es esta que va desde R2 a P1, que es la que está en negro, no en rojo. Esto si lo hacen con todos, lo van a verificar. Veamos el caso de P2, que después voy a andar un poquito en esto, pero P2 no tiene recursos asignados, o sea que no tendría aristas entrantes, este es P2, pero sí tiene dos peticiones a R1 y dos peticiones a R4. Acá hay dos peticiones a R1 y acá hay dos peticiones a R4. Si verifican, sobre todo, como digo, estas dos matrices y la de recursos totales, y uno suma la cantidad de peticiones y la cantidad de recursos acá asignados, tiene que dar la cantidad de aristas que hay en total en el grafo. Esto si lo hacen, van a ver que es muy sencillo, solamente ir validando. Lo separan en cada proceso, se fijan cuáles son las asignaciones y las peticiones, y van viendo si pusieron algún que otro arista de más o un que otro dato de más. No está garantizado que quede lindo así, porque a veces uno empieza poniendo P1 al final y P3 al medio y queda un embrollo de líneas por todos lados. Entonces, si lo hacen en hoja y papel, tal vez se encuentren con ese problema. Pero bueno, recuerden que esto no sirve para justificar el ejercicio, o sea, si ustedes grafican este grafo justamente, y dicen, ok, si acá hay deadlock por tal y tal motivo, con estas conclusiones, aunque las conclusiones sean las correctas, el ejercicio está mal. Tienen que ejecutar el algoritmo, encontrarse en este caso en que no se pueden asignar más recursos porque no hay recursos disponibles, y si quieren, o si se solicita el ejercicio, depende, realizar el grafo como para agregar más claridad, ¿no? O para dejar en claro un que otro punto que valga la pena. Entonces, como dijimos, esto nos indica que hay un deadlock entre P1 y P3. Si hay un deadlock, seguramente vamos a encontrar una espera circular, porque es una de las condiciones suficientes, y en este caso necesaria, para la ocurrencia de deadlock. Y como sabemos que P1 y P3 están involucrados, deberíamos encontrar una espera circular entre P1 y P3. Y esa espera circular se representa en estas líneas, en estos aristas que están en rojo. ¿Se ve? P3 tiene asignado un recurso de R2 y solicita uno de R1. R1 fue asignado una vez a R3 y una vez a P1, pero P1 también está solicitando R1. Acá cuando encontremos una espera circular es suficiente. Fíjense que también hay una inversa, que es la de P1 a R1, R1 a P3, P3 a R2 y R2 a P1. Cualquiera de las dos puede ser la causante del deadlock. En este caso, con indicar una alcanza. Porque en realidad lo que justifica es que hay un deadlock, que es la ejecución del algoritmo y de haber se quedado en este paso, no en sí el grafo. Y otra cosa que me gusta ver en el algoritmo, porque se ve clarito, indicamos que P2 no es parte del deadlock, y lo sabemos ya, pero sí P2 está siendo víctima, por las dos aristas naranjas sobre todo, de starvation, porque nunca se van a liberar estos recursos, dado que estos procesos están en deadlock. ¿Por qué decimos que P2 está en starvation en este caso y no en el caso de la petición a R4? Porque si nosotros pudiésemos ejecutar R4, nos quedaríamos en un nuevo estado, veríamos que P4 finalizó y liberó también R3. Entonces, este recurso no va a quedar involucrado en la espera circular. Por ende, el proceso 2 no va a quedarse en starvation esperando la asignación de R4, sino más bien la asignación del recurso 1. Bueno, creo que no tengo mucho más que decir. No sé si me pasé por alto algo que sea importante mencionar. Dan. No, lo veo bastante bien. Está bastante bueno el grafo, donde se ve bien la existencia del ciclo. Muy importante que el grafo no siempre alcanza para determinar si hay deadlock o no. En la mayoría de las veces hay que hacer
el algoritmo de detección. Sí, de hecho, diría que todas las veces, salvo que le indiquemos lo contrario, ¿no? Claro, sí, pues, hay que tener en cuenta que esto lo hace un sistema, no podemos ver grafos y comparar flechas y demás. Pero bueno, también está bueno lo de las dos flechas naranjas que se ve que el proceso 2 no está sufriendo, no está formando parte de deadlock, pero sí, como dijo Fede, que está sufriendo inanición a causa del deadlock que se produjo entre otros procesos. Y si bien ya lo dijimos varias veces, la mecánica o la dinámica para resolver los dos algoritmos, los que vimos antes, que son los de evasión con el algoritmo del banquero, y este algoritmo de detección, la dinámica es muy parecida, a ver los que tengo disponibles y las peticiones actuales en uno o las necesidades en otro. La diferencia es el contexto. Por empezar, podemos remarcar que si estamos del lado de la estrategia de evasión, estamos en un momento en que sabemos que nunca se va a producir deadlock, porque va de estado seguro a estado seguro. Acá, del lado de la detección, de hecho, estamos en un caso concreto de que hubo deadlock, así que sí puede haber deadlock. Ya es la primera diferencia entre las dos estrategias. Otra gran diferencia es en qué momento se ejecuta o se dispara cada uno de los algoritmos. El algoritmo de elevación que vimos antes se va a ejecutar cada vez que un proceso solicite un recurso, porque el sistema operativo tiene que validar si el nuevo estado va a ser seguro o no. En cambio, el algoritmo de detección no se va a disparar cada vez que se asigne un recurso, sino que se va a disparar cada cierto tiempo o cada cierto criterio o cada cierto evento que vaya ocurriendo en el sistema. Como por ejemplo, quisiera definir que cada 5 segundos se dispare el algoritmo de detección para ver si el algoritmo está en deadlock. Si el sistema está en deadlock. Entonces, se dispara el algoritmo de detección y en caso de que haya deadlock, se puede tomar alguna medida de recuperación. O si no, otro criterio puede ser, bueno, se están usando, bajó el uso del CPU o bajó el uso de recursos, aparecen muchos procesos en estado bloqueado, bueno, puede ser un indicio para decidir o no ejecutar el algoritmo de detección en ese momento. Así que lo que cambia fundamentalmente es el contexto y por último, como una diferencia importante, las palabras correctas en el lugar correcto, ¿no? Cuando hablamos de algoritmo de evasión, estamos hablando de estados seguros, estamos hablando de estado inseguro, estamos hablando de una secuencia segura. Son las palabras que corresponden que usemos cuando hablamos del algoritmo del banquero o estrategia de evasión. Y las conclusiones que sacamos es estado seguro, estado no seguro, y si es estado seguro, hay una secuencia segura. Pero en este algoritmo, cuando usamos algoritmo de detección, no hablamos ni de estado seguro ni de secuencia segura, sino que hablamos de ¿hay deadlock o no hay deadlock? Son dos conclusiones totalmente diferentes en dos contextos totalmente diferentes. Así que bueno, eso para diferenciar un poco. Más allá del concepto que se lleven de las diferencias entre uno y otro, también me gusta aclararlo porque muchas veces en algún parcial terminamos leyendo cosas como que hay que hacer el algoritmo de detección y encontramos que la conclusión es estado seguro. Y eso no estaría del todo correcto. El algoritmo de detección me tiene que decir si hay deadlock o si no hay deadlock, como mucho. Entonces, esa mezcla de palabras hay que tratar de evitarlas. No sé si Fede o Fede quieren agregar algo más. No, yo creo que no. Tal vez sí responder preguntas o dudas si quedó alguna, sobre todo el mecanismo, las diferencias. Esto puede generar dudas en el caso de por qué P2 no va a ser parte nunca de un deadlock y por qué debemos descartarlo. Recuerden, el proceso que no tenga recursos asignados al momento de ejecutar el algoritmo de detección de recupero no debe ser tenido en cuenta. Directamente se borra y no se hace ningún cálculo. Pero diría que más que repasar eso, Eso se ve muy bien en el grafo, ¿no? Y creo que lo mencionaste en un momento. No tiene aristas entrantes, así que es imposible que participe de un ciclo. Así que bueno, puede ser descartado desde un comienzo. Exacto. Bueno, vi que había unas preguntas en el chat, pero creo que ya respondiste, Dan, ¿no?
Algunas respondí, sí. ¿Es obligatorio hacer el grafo para justificar o cuando sigue P1 y P3 no finalizaron? Bueno, justamente, el grafo, a menos que lo pida el ejercicio, no es obligatorio. Si lo pide el ejercicio es obligatorio. Lo que pasa es que el inverso no es válido. Es decir, hacer el grafo no justifica para nada un ejercicio, digamos, lo que quiere el ejercicio. Lo que nosotros pedimos como cátedra es que sepan resolver el ejercicio con los pasos y sepan comprender qué estado están leyendo y cuáles son las conclusiones correctas. Por ejemplo, si en un parcial nos encontramos con dos casos similares, ¿no? En el caso 1, alguien resolvió todo lo que yo estoy marcando en este momento, ¿no? La pregunta era si había o no había deadlock y graficar para aclarar cosas, ¿no? Si alguien respondía a esto, tal vez sea un regular más, solo porque falta el grafo. Pero si alguien solo respondía con este grafo y la conclusión, aunque la conclusión sea correcta y el grafo estén bien, al no existir la ejecución del algoritmo, el ejercicio está mal. ¿Se entiende? Entonces, el grafo generalmente sirve para añadir información y para clarificar ciertos conceptos. Por ejemplo, hace mucho más clara la esfera circular y uno puede indicar starvation por la P2, pero no sirve para justificar en los parciales o en los finales. Tienen que ejecutar el algoritmo, interpretarlo de esta manera, como está acá, y luego, si el ejercicio lo pide, hacer el grafo. Si no lo pide, lo pueden hacer igual o no. Sin el grafo, no digo que es un regular, va a depender. Si el ejercicio pide grafo, hay que evaluar el ejercicio, depende del concepto que estemos evaluando. Yo digo más o menos para hacer una idea de que el grafo por sí solo seguramente está mal. Hay que saber ejecutar el algoritmo y si el ejercicio pide grafo, también el grafo. Si no pide grafo, pueden agregarlo como dato, ¿no? Para clarificación. Parece muy repetitivo lo que acabas de decir, pero es necesario que sea así, porque lo vemos todo el tiempo que pasan ese tipo de cosas. Así que, para ser más repetitivo todavía, yo voy a volver a decirles, hagan el maldito algoritmo de detección, háganlo, háganlo. Exactamente. Esa sería la conclusión cortita. Creo que la mitad de los ejercicios de Deadlock, que son fáciles por lo que vieron, están mal por solamente esto. Así que, o sea, por el hecho de que hacen el grafo y no el algoritmo. Así que, por favor, entreguen el algoritmo también. Bueno, creo que ya estamos. Si quieren pasamos a charlar un poco sobre el 4 y el 5 y el 6. Son más de análisis, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Llegaron a leerlos, los ejercicios? ¿Llegaron a alguna conclusión en particular? Acá es cuando todos espero que activen el micrófono y se peleen y hablen todos juntos y den una respuesta. Del 5 hicimos algo, pero del sexto no llegamos. Bien. ¿Y qué fue lo que hicieron del 5? Que dice, por ejemplo, vamos a leer el enunciado, indique las mejores estrategias contra posible ocurrencia de deadlock para cada caso. Entonces, nos van a plantear 4 escenarios diferentes y para 4 escenarios tenemos que decidir, determinar y quizás también justificar. Sí, dice justificar, así que hay que hacerlo. De hecho, aunque no diga justificar, igual tienen que hacerlo para ver cuál es la mejor estrategia para tratar con el deadlock. Y tenemos 4 cosas posibles para hacer cuando queremos tratar el deadlock. Estrategia de prevención, estrategia de evasión, que es el algoritmo del banquero, o estrategia de detección y recupero, que es la que vimos hace un ratito. Y además, la cuarta estrategia, que es la de no tratarlo, de no hacer nada. Entonces, para cada uno de estos 4 escenarios, ¿cuál estrategia nos puede convenir? La primera dice, sistema usado en un puesto administrativo de una empresa, donde el operador usa planillas de cálculo, imprime documentos y navega por Internet. ¿Qué pensaron para este caso? No hacer nada, no tratarlo. No tratarlo. ¿Por qué no tratarlo? Que en mi opinión es correcto. Porque primero es un puesto solo, una pareja de una persona, Sí. que sería como un proceso para una persona que usa
usa el Excel, imprime y navega por internet. Son tareas casi independientes. Bien, Y si se produce, no sé, no era justificado tratarlo, digamos. está bien. Bueno, Y si hay deadlock en este caso, se acaba el mundo, por ejemplo. En realidad no te importa, porque tenés más recursos de sobra. Entonces, si hay deadlock, por ahí te puede hacer un poco más lenta la compu, un rato nomás. Y después de última es, che, bancame que reinicio y ya está. No, recuperás los recursos que el deadlock te lo había matado. Y no es Claro. algo de vida o muerto que pase el deadlock. Mm. Lo puedes dejar vivo y no, ni te enterás. Cuando a un usuario común se le cuelga la computadora, ¿qué es lo que normalmente se le responde? ¿Haya deadlock o no haya deadlock? Y reiniciala. Ya está, solucionamos el problema. Así que en esa parte no es un caso que requiera tratar con el deadlock, pues si bien preferimos que no haya, tenemos algunas consecuencias de usar deadlock, que es que el cálculo de las matrices, los algoritmos en sí, es overhead que el sistema operativo agrega y es ejecución de código que en sí al usuario lo va a perjudicar porque va a hacer la computadora más lenta. Así que sería lógico en este caso no tratar el deadlock. Pasemos a la parte B. Sistema computarizado de vuelos de aeronave que tiene un grado alto de overhead debido a que el procesador no es muy potente. Yo nunca escuché que un avión se haya caído por deadlock, así que seguramente algo tienen que hacer. Prevención de deadlock, la primera, porque, o sea, es algo que es re importante y, o sea, tenés que asegurarte de que no tenga errores, no tenga deadlock. Y digo la primera y no la del banquero porque la de deadlock, la prevención no genera overhead y eso parece que ya tiene bastante. Entonces, estaría bueno no sumarle más. Correcto, muy bien, muy buen análisis. Es correcto, aunque bueno, la prevención tiene algunas limitaciones, que son que los procesos no pueden disponer de los recursos como ellos quieren, sino que tienen ciertas limitaciones a la hora de solicitarlos. Pero sí, lo bueno de la prevención es que es una estrategia en la que nunca va a ocurrir el deadlock y además no usa tanto, no tiene este cálculo de matrices y tiene un bajo overhead a comparación de las otras. Así que la prevención de deadlock, que era esa que atacaba alguna de las 4 condiciones obligatorias, necesarias y suficientes, quizás sea la más indicada para este caso. Muy bien, pasemos a la C. Base de datos transaccional usada en sistemas web de redes sociales, con cientos de usuarios programando aplicaciones para dicho sistema y una alta carga de transacciones en horas pico. ¿Qué se les ocurre que puede llegar a pasar acá? Y las operaciones tienen un gran costo, o sea, que si no se administran bien, podrían generar un costo extra muy grande por lo que te consumiría el servidor. Así que yo utilizaría el de banquero, porque también puede que tenga un poquito más, pero no tendría tanto como si no lo administrara. Bueno, es una opción. ¿Alguna otra opción? Detección y recuperación. Bien, ¿y la justificación de eso? ¿Cuál Porque se sería? trata de transacciones y dice que una de las características es que puede volver un paso atrás. Entonces, en caso de deadlock, vuelves a un instante antes de la transacción con error. Bueno, no sé. Ok, ¿alguna estrategia más que se les quiera que hayan pensado? Para mí las dos que mencionaron son válidas, tanto la de evasión como la de detección. Me gusta un poco más la de detección porque es un sistema web de redes sociales. Yo sé que a veces el mundo se acaba cuando Facebook se cae por un minuto, pero el mundo vuelve a ser lo que era antes cuando se vuelve a reactivar. Así que si hubo un deadlock y hay que eliminar a uno de los cientos de los programadores que están programando, en principio no pasaría nada grave.
quizás en este caso detección y recupero sería mejor porque también son muchos usuarios y para no tener un overhead tan alto. Y además como son usuarios, están programando, quizás no es una buena idea en elegir la prevención porque nos estamos limitando a la hora de solicitar recursos. Diferente a lo que pasaba en el sistema de vuelos de una aeronave, que capaz es un sistema un poco más cerrado a la hora de funcionar. Pero en este caso quizás una buena técnica es la de detección y recupero, un poco más que la de evasión. Exactamente. Acá Dan voy a agregar un dato que es más, es un dato, digamos, no importante, pero que puede servir para dimensionar, ¿no? Según el libro Stallings, seguramente lo encuentren, el promedio de ocurrencia de un deadlock en un sistema es una vez en un año. O sea que dentro de todo es bastante bajo. Hay algunos sistemas que son más propensos a tener deadlocks, por ejemplo, sistemas de gestión de base de datos, de los motores de base de datos. Ahí dale. Y sistemas que... Estamos en DS, le digo, ¿eh? Para que lo pongo por las dudas, porque capaz Gente, alguno está hablando por el Meet Sí. y me parece que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Sí, Pero sí, es básicamente eso, que al ser también baja la ocurrencia, a veces nosotros damos el tema de deadlock como muy importante, pero la realidad es que no ocurre tan seguido. Entonces, lo más probable es que simplemente técnicas como no tratarlo, en el caso A, o en este caso una detección de recupero, que uno dice, bueno, si ocurre, tenemos un proceso, pero también como la posibilidad es baja, no es un gran problema. correcto. Y de hecho, para que lo sepan, las bases de datos transaccionales, que son las que más conocemos, SQL Server, MySQL, Oracle, habitualmente implementan este tipo de estrategias de detección y recupero. Así que bueno, esta sería la mejor estrategia para la parte C. Pasamos a la parte D, donde habla de un servidor de juegos online no gratuito, con baja carga de usuarios, donde se desea no tener que devolver el dinero a los mismos a causa de deadlock. Pero al mismo tiempo se desea que los programadores de juegos para dicho servidor tengan alta flexibilidad en la solicitud de recursos en el sistema. ¿Qué me sugieren? Acá lo que les sugiero hacer es, bueno, la primera fue no tratarlo, la segunda prevención, la tercera detección y la cuarta tiene que ser evasión. Ojo, eso no siempre funciona con nosotros, pero en este caso es válido. Así que, ya que ninguno me respondió, les comento. La cuarta opción es evasión, no por descarte, sino porque hay algunos tips que nos menciona este escenario. Primero, no queremos devolver dinero a causa de deadlock. Así que, de entrada, vamos a tener que elegir alguna de las estrategias que nos asegure que nunca se produzca deadlock, que es la evasión o la prevención. Y por otro lado, habla de una alta flexibilidad a la hora de solicitar los recursos. Y la prevención algo que hace es limitarnos a la hora de pedir los recursos. Porque están esas cuestiones de un proceso solicita un recurso, pero quizás se lo desalojo recursos y dejo un recurso que alguien pensaba que tenía y ahora no lo tiene porque se lo sacaron. O lo obligo a pedir todos los recursos juntos y después usarlos. Así que la prevención por ese lado no es una buena opción. En cambio, la evasión, uno puede pedir todos los recursos que necesite, siempre y cuando no se pase de sus máximos, pero lo peor que puede pasar es que el proceso sea bloqueado y que tenga que esperar un poco más hasta que le devuelvan el recurso. Pero estamos seguros de que nunca va a ocurrir el deadlock. Así que en este caso la evasión es la mejor opción para este sistema de juegos online no gratuitos. Exactamente. Acá haré una cosita más, Dan. Sí. Otro dato que da el ejercicio, o hecho el punto, es que dice que tiene baja carga de usuarios. Ah, sí. Esto implica baja cantidad de procesos de ejecución, entonces un tamaño de la matriz menor. Si hubiese sido el caso de que tenemos muchos usuarios, esto estaría ejecutando muchos procesos, entonces el costo del cálculo del algoritmo por cada vez que se va a asignar un recurso es altísimo. No sé si hablamos de 1000 o 10.000 o 100.000 usuarios. Si tenemos que ejecutar el algoritmo de una matriz de 100.000 filas por X cantidad de recursos, pueden ser altas.
todo el tiempo para encontrar en forma casi de árbol una secuencia que cumpla y dé un estado seguro, tal vez sea algo más costoso que el beneficio que puede dar. Totalmente, totalmente. Así que bueno, ¿están de acuerdo? Espero que sí. Una cosita. Sí, Matías. Si no te lo describe que tiene un procesador muy potente, o sea, se puede entender que es potente, o sea, si no se declara esa parte. Ahí, por ejemplo, No se puede asumir nada. bien. Lo único que podemos asumir es lo que está escrito. Exacto. A veces hay que asumir cosas que no están escritas, pero hay que dejar bien claro que lo están asumiendo. Exacto. Y, Eso es lo que decía. y no hay que irse mucho por las ramas a la hora de asumir cosas, porque tampoco es la idea cambiar el formato del ejercicio o del escenario que se le está planteando. Pero en estos casos parecería que no es necesario asumir cosas con respecto al procesador. Perfecto. No, me preguntaba por el tema de evasión consume más, pero encima como es un juego, como estaba diciendo, que hay muchos jugadores, entonces puede ser que te llegue a ser un problema, pero no. Sí, está bien, pero también podemos asumir que son pocos usuarios y el servidor también está pensado para poder atender a todos los usuarios. Y si algún día son más, haces doble clic en quiero más más procesadores y tenemos procesadores hoy en día. Así que Exacto. en este caso no. Ese tipo de asunción, o como se diga, no sería válida quizás. Bien. Bien, si no hay consultas pasamos al ejercicio 6. Y el ejercicio 6 lo que dice es, suponga que es un administrador de un sistema, lo llaman muy tarde, y le dicen que hay un conjunto A de procesos que lleva ejecutando mucho tiempo. Y es mucho más de lo normal. Hace mucho tiempo que está ejecutando. No sé, imagínense que habitualmente tarda 10 minutos y lleva 2 horas ejecutando. Y se sospecha que los mismos se encuentran ante algún tipo de bloqueo. La persona que los llama le comenta que dentro de un instante, cuando habitualmente ya con el conjunto A terminado, empieza a ejecutar un conjunto B. Pero acá tenemos el problema que el conjunto A sigue ejecutando. Y cuando empiece a ejecutar el conjunto B, van a estar todos juntos ejecutando. Y existe riesgo de que el segundo conjunto, cuyo resultado es muy importante y lo necesitamos para esa misma mañana, se vea afectado por este problema. Y entonces surge un diálogo, ¿no? Entre nosotros, que somos los administradores y que nos levantamos muy molestos a las 3 de la mañana, y la persona que nos llama para preguntarnos qué podemos hacer. Y lo que nos dicen es, el conjunto B usa los mismos recursos que el conjunto A. Preguntamos, y la respuesta es, no, son diferentes recursos. Así que los procesos que están ejecutando y tienen asignados los recursos del conjunto A no usan los mismos recursos que usa el conjunto B. Otra pregunta que le hacemos. La ejecución de un conjunto. No es esta parte. El resultado de la ejecución del conjunto A también tiene que estar listo para mañana. Y la respuesta es no. Así que si la respuesta es no, significa que se puede demorar la finalización un ratito más. Y por último, le preguntan a este muchacho operador, ¿podría confirmar si es un deadlock o un livelock? Y resulta que el operador consulta, llega a la conclusión de que es un deadlock. Ya le dije la respuesta, que esto es tremendo, ¿eh? Llega a la conclusión de que es un deadlock y entonces le dice, no hay nada para preocuparse, mañana lo arreglamos, me voy a dormir. Entonces, justifique ampliamente mi respuesta, diría, para corregir la situación. Recordemos que es un deadlock, recordemos que es un livelock y tratemos de justificar por qué. ¿Alguien me quiere decir en pocas palabras qué es un
deadlock, que lo fuimos viendo, ¿no? Esa situación donde un conjunto de procesos pueden quedar bloqueados entre sí. Sí, un bloqueo permanente, creo. Un bloqueo permanente. Bien. Y el deadlock, ¿recuerdan el concepto de deadlock? También es un bloqueo permanente, pero tiene una particularidad y una diferencia con respecto al deadlock. Consume procesador, ¿no? Correcto. Consume procesador. Tiempo es, bueno, Sí, tiempo de CPU, en donde lo que nos pasa en el deadlock es que si no tenemos los recursos disponibles, los procesos van a permanecer en un estado bloqueado. Pero el estado del proceso va a ser bloqueado. Entonces, lo que me está pasando en el deadlock es que el estado de los procesos va a intercambiar constantemente entre ready y ejecutando. Entonces, van a estar, digamos que, interbloqueados entre sí porque ninguno puede avanzar a causa del otro. Pero van a estar ready, ejecutando constantemente, consumiendo procesador. Entonces, ¿por qué me quedo tranquilo de que la respuesta sea deadlock y me voy a dormir? Porque tenés el CPU libre. Está el para CPU poder correr libre. el B. Correcto. Entonces, tenemos el CPU libre y además un conjunto de recursos entre sí, que es el conjunto A y el conjunto B, totalmente independiente, porque si nos dirían que los procesos del conjunto A comparten los mismos recursos que los recursos que el conjunto de los procesos de B, ahí tendríamos algún problema, pero sabemos que son independientes. Así que, no sé, el conjunto de procesos A está usando recurso 1, 2, el otro está usando recursos 3 y 4. Si los estarían compartiendo, quizás nos pasa algo parecido a lo que nos pasó en el ejercicio 4, donde el proceso 2 no participaba del deadlock, pero estaba en algún estado de inanición por no tener los recursos disponibles. Pero bueno, no es el caso. Así que, si es un deadlock, nos podemos quedar tranquilos de que tarde o temprano vamos a reiniciar los procesos, van a volver a ejecutar, nos agarramos de esa estadística que nos dijo Fede hace un rato, que en promedio hay un deadlock una vez al año en un sistema, y creemos de que no va a volver a pasar, y listo, lo ejecutamos un poco más tarde. Total, la ejecución de B va a terminar porque tiene todos los recursos disponibles, y el conjunto A lo puedo hacer más tarde, pues no sé, porque una ejecución no depende de la otra y lo necesito para después. Así que bueno, todo esto que quería que ustedes me digan quedó arruinado porque yo les dije la solución antes de tiempo. Igual acá, Dan, es clave mencionar que gran parte de esto se deduce porque justamente el experto dice que no hay nada que preocuparse, mañana lo arreglamos. Tal cual. Entonces, ahí ya da también pauta de que si fuese un live log estaríamos mirando o compitiendo por el procesador también y podría demorar la ejecución del proceso web. Así es. Y si hubiera sido un live log, ¿cuál hubiera sido la respuesta? Y bloquearlo o si no te puedes asegurar. Nunca le puedes, o sea, le puedes no dar el CPU cuando quiera. Bien. Y nosotros como expertos que no queremos ir a la oficina o no podemos conectarnos o lo que fuese, ¿qué le diríamos si hubiese un live log al operador para que haga? Suponiendo que es una persona también de sistemas y que puede tomar alguna decisión con respecto a los procesos. Que lo mate el proceso. Que mate los procesos que estén en el live log, si es un problema. O si depende un conjunto del otro. Bueno, que los mate. Siempre y cuando una operación no sea dependiente de la otra. Habrá que volver a ejecutar y se retrasará todo un poco. Pero bueno, matando los procesos, se vuelven a ejecutar, simplemente. Así que bueno. Gente, ¿alguna consulta? Nos excedimos un poco más de lo que esperaba, pero sí, ¿cuál es la consulta? Yo puse deadlock
por el tema de que dijo que no importa, lo vemos mañana. Pero me generó bastante duda cuando leí que el conjunto A de procesos llevaba ejecutando demasiado tiempo. Como que me dio a entender que quizás tenía esa espera, como que estaba pasando de ready a, digamos, ejecutaba y no ejecutaba. Ah, mira, ¿Cómo me doy cómo me doy cuenta? Porque, o sea, digamos, por eso le pegué, pero quizás la próxima me confundo. claro. Bueno, eso quizás es algo que tengamos que corregir en la redacción en algún momento. Pero sí, es cierto lo que decís. Cuando dices que están ejecutando, quizás tendríamos que hablar de que están en el sistema, en lugar de que están ejecutando. Exactamente, de hecho, por eso mismo Dan fue que aclaré lo de la línea 16, porque en gran parte da la pauta de que si se queda tranquilo el experto, es porque sabe que van a ejecutar el conjunto de procesos B. Y la única forma de que sepa que van a ejecutar es porque A podría estar en un deadlock. Si no, podría ocurrir este conflicto que comentábamos, ¿no?, hace unos minutos, de que por estar compitiendo por el procesador, tal vez el conjunto de procesos A cediéndose mutuamente el permiso de ejecución, y B tratando de competir e ir avanzando de a poco en su tarea, pero estirando la hora de finalización debido a que A todavía no terminó. Como el experto se queda tranquilo, es que podemos concluir que es un deadlock. Si no, creo que si el ejercicio terminara en la línea 15, la información, a mi criterio, no es suficiente. Podría ser ambos casos, depende de cómo se justifique, estaría bien. Sí, Ok, sí, sí. gracias. Sí, sí. Sí, muy importante eso que mencionaste recién, de que si están en deep block, van a estar todos los procesos compitiendo en la cola de listos por el procesador. Y los procesos que están en deep block van a acceder al procesador, usar todo su quantum y no hacer ese procesamiento útil que esperamos que los procesos hagan. Y es tiempo en que los procesos del conjunto B no pueden hacer nada, no pueden avanzar. Bueno, Fede, o el resto, no sé si les queda algo pendiente, alguna consulta que quieran hacernos. Queda muy poquito para el parcial, es la semana que viene. Así que bueno, aprovechen toda esta semana para estudiar, para repasar. En el parcial no van a tener tanta suerte como hoy que yo les dije la respuesta del ejercicio. Así que les sugiero que estudien antes de esperar mi respuesta. Pero bueno, aprovechen la semana. Aprovechen la semana, que es importante. Hay un simulacro dando vueltas por ahí, que lo vamos a estar publicando en la semana, pero no tiene ejercicios. En realidad el ejercicio es, esto es una pregunta y las opciones son las siguientes. Pero el objetivo de ese simulacro es que vean cuál va a ser la dinámica para el parcial. Ver de qué manera se resuelve, cómo se accede a los cuestionarios, dónde los van a encontrar. Ese es el objetivo del simulacro. Si no, como simulacro de parcial, con ejercicios, lo que tienen que hacer es acceder al aula virtual, buscar la carpeta de parciales. Hay un montón de parciales de años anteriores. Mientras más nuevos sean los parciales, mejor, pero la verdad que pueden agarrar cualquiera de los que están ahí. Y muchos de esos están resueltos. Así que ante la duda, van y buscan el resuelto. Pero el resuelto lo van a buscar ante la duda. No lean el resuelto y después traten de hacerlo otra vez porque el cerebro se les acomoda para caminar hacia la dirección correcta. Chóquense con el ejercicio, léanlos tranquilos y traten de resolver. Exacto. Tengo una última consulta de este ejercicio, me quedé con una duda. Sí. En la línea 12, que dice si A tiene que terminar mañana. Si hubiese dicho o sea, que diga que sí, ahí tenemos un problema, ¿no? Sí, ahí. O sea, depende de cómo veas el problema, ¿no? Sí, ¿Cómo? No entendí, perdón. no, que explique Dan. Que sí, va a haber un problema porque no van a poder avanzar los procesos del conjunto A. Va a haber que tomar algún tipo de decisión, si elimino uno o elimino otro proceso. O sea, lo más cómodo y lo que va a solucionar el problema es eliminarlos todos. Pero si puedo eliminar solo algunos los que me solucionan el deadlock, mucho mejor. Pero bueno, dependerá de cada escenario. Gracias. Exacto.
yo dije que no hay problema porque en realidad cambia un poco el ejercicio, ¿no? Y tal vez el problema fue el mismo, pero la resolución es distinta. En lugar de no hacer nada como pasó acá, habrá que, como dijo Dan, eliminar un proceso o más de un proceso del conjunto A, o dar de baja todo el conjunto A, ejecutar B, y si ejecuta bien, ejecutar A nuevamente, pero con otro tipo de control sobre los posibles bloqueos. Pero bueno, es otro análisis que se defendería en un ejercicio, digamos, similar, pero a su vez bastante distinto. Sí, no, perdón, es que estaba contestando o sea, justificando la pregunta y la respuesta, y estaba justo haciendo referencia a eso y decía, bueno, ahí pensé que pasaba así. Cambió. No, está perfecto, está perfecto. Yo creo que estas preguntas son muy buenas para justamente analizar, reflexionar y entender bien cada caso. Así que cualquier consulta que tenga de este estilo, para mí no hay preguntas tontas, siempre lo digo, háganlas nomás. Sí, porque los algoritmos terminan siendo algo muy, muy mecánico, ¿no? Ya está, ya una vez que me lo aprendí, ya sé todo de Deadlock, pero bueno, también ahí tenemos que saber cuál es la decisión correcta a elegir una estrategia. Es tan importante como, quizás es más importante que saber cómo hacer el algoritmo, porque si no sé cómo hacer el algoritmo, ¿cómo averiguo cómo lo hago? Entro a Google, me fijo cómo hago un maldito algoritmo de detección y me copio parte del código. Pero, ¿realmente es el algoritmo de detección el que quiero usar o necesito usar otro tipo de estrategia? Así que bueno, por eso estos ejercicios están acá al final de la guía. Fede, para mí es todo. No sé si Sí. quisiera algo más. No, corto oficialmente la grabación y nos quedamos unos minutos para una otra consulta. Bueno.